Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es. Mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria. En la parte en la que hoy vamos a estar estudiando el libro de Romanos, capítulo 8, voy a diferir un poco con este himno, glorioso himno, y les digo, seguirá siendo de gran bendición para mí, y lo seguiré cantando y seguirá llenando mi corazón de gozo y seguirá llenando mis ojos de lágrimas cada vez que puedo recordar que mis pecados han sido perdonados y que toda la gloria es para el Señor, y que gracias a esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nuestros nombres y los nombres de aquellos redimidos que fueron comprados y lavados en la sangre de Cristo Jesús fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es glorioso, es glorioso. Pero en la parte que voy a diferir es que esos nombres que están escritos no se escriben cuando usted o yo venimos al conocimiento de Cristo. En el contexto de que estamos estudiando Romanos 8, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero no son escritos cuando usted viene a los pies de Cristo, ¿sí me entiende? Sino que sus nombres y mi nombre fueron escritos ahí desde antes de la fundación del mundo. Y no le hace que las declaraciones que vamos a hacer esta mañana, la predicación de esta mañana, yo estoy seguro que el autor del himno no tendrá ningún problema en reescribirlo, si le fuera posible, porque es un himno muy, muy antiguo. Desde el punto de vista de que nuestros nombres ya fueron escritos desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo ya éramos conocidos desde antes que el mundo fuese, desde antes, como lo dice Spurgeon, desde antes que la preciosa ala del ángel revoloteara en el espacio, usted y yo ya estábamos escritos en el libro de la vida. En esa eternidad pasada que nos han hablado con gran entusiasmo y gran presteza nuestros hermanos que me antecedieron las semanas pasadas, hermano Humberto, hermano José Luis, hermano Juanito, mi hermano Carlos, mi hermano Josué. Esa eternidad pasada que no tiene principio, esa eternidad pasada que era habitada solamente por nuestro trino Dios, donde Él era suficiente, a Él no le hacía falta nada, Él nos creó por el puro afecto de su voluntad, Él no necesitaba de humanos, Él no necesitaba de una creación, Él era suficiente, a Él no le hacía falta nada. Y desde ahí, Él sabía que habría seres humanos creados, sabía que habría seres humanos que pecarían contra Él, que se levantarían contra Él, que se alejarían de hacer su voluntad, que dejarían de estar en comunión con Él y que serían llamados hijos del diablo. Pero desde ahí también Él estaba pensando la manera como los iba a llamar, cómo los iba a atraer hacia Él. Y esto, hermano, no es otra cosa más que, no hace otra cosa en nosotros más que alabarle con más fuerza. Cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, lo he comentado ya en varias ocasiones, el capítulo más precioso del libro más precioso de toda la historia de la humanidad. Y el versículo probablemente que más cristianos se saben y lo repiten es que nada nos puede separar del amor de Dios y que todas las cosas ayudan a bien. ¿Verdad que sí?
y que ayúdate que yo te ayudaré. Ah, no, esa no. Esta no se la enseñamos aquí. Pero de los versículos que más atrapan el corazón y el pensamiento de la nueva criatura es la certeza de saber que su nombre está inscrito en el libro de la vida. El saber que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Una certeza que nos urge saber, quisiéramos tener ese boleto, algo visible, algo tangible que me asegure que estoy inscrito en el libro de la vida. Quisiera saberlo, quisiera tener el boleto ya comprado, quisiera tener el pase, quisiera tener ya ese distintivo que me permita la entrada a la vida eterna, al reino de los cielos. Miren, cuando entramos al capítulo 8, comenzamos el capítulo diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Comenzamos el capítulo diciendo que no hay ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Al centro del capítulo encontramos la verdad que dice: todas las cosas ayudan a bien. Y al finalizar el capítulo nos estaremos entreteniendo estos próximos domingos, si el Señor nos permite, en la verdad consoladora y alentadora de que nada nos puede separar del amor de Dios. De modo que yo le ruego que usted esté atento a este capítulo. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, que lo ha escuchado muchas veces, que lo ha comentado muchas veces, probablemente ya lo memorizó, pero yo le ruego que esté atento a esto que vamos a compartir, para que cobre ánimo su corazón, para que cobre aliento su alma y sus pensamientos sean dirigidos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Cuando llegamos al capítulo 8, entonces nos encontramos en esa sección de la carta de los Romanos que nos habla de la santificación y nos lleva hacia la santificación. Hay quienes encuentran en Romanos algunas separaciones. Me gustó esta donde dice que los capítulos del 1 al 8 hablan de fe. Los capítulos del 9 al 11 hablan de esperanza y los capítulos del 12 al 16 hablan del amor. Hay otra separación por ahí que dice que los capítulos del 1 al 8 hablan de la salvación, que los capítulos del 9 al 11 hablan de la separación y coincidimos cuando habla de separación, y los versículos del 12 al 16 hablan del servicio, y estoy de acuerdo también con eso, por supuesto. Pero cuando llegamos entonces a esta parte final del capítulo 8, donde tendremos que estar mencionando esa certeza de la esperanza, la idea es que usted y yo cobremos entonces ese ánimo y ese aliento para continuar en el servicio a Dios, porque Él es digno, porque solo Él es digno, hermano, porque solo Él es digno. Vaya conmigo entonces al capítulo 8 de Romanos y vamos a leer desde el versículo 28 al 34. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hermano, la parte que acabamos de leer comienza con una certeza, algo que el cristiano, usted y yo, debemos de saber. Hemos resaltado la palabra saber y sabemos, estamos seguros, porque conocemos perfectamente, porque vosotros sabéis perfectamente. Y el Espíritu nos ha dicho claramente, o sea, hay muchas partes en la Biblia donde Dios nos insta, nos invita, nos impulsa para que usted y yo sepamos cosas, que sepamos las cosas importantes que corresponden a la vida de la piedad, que corresponden a la salvación, que tienen que ver con el Evangelio de la salvación, con el Evangelio de Jesucristo. Usted y yo no podemos mantenernos ignorantes, porque si nos mantenemos ignorantes, y mucho más en una iglesia que por la gracia de Dios nos ha sido dada la palabra bíblica más acertada, a la cual hacéis bien en estar atentos, como dice el apóstol Pedro, hermano, no tenemos ninguna excusa, sino que seremos ignorantes por decisión propia. Dice el apóstol Pedro, ignoran voluntariamente. Que no se diga de usted que usted ignora voluntariamente, porque está en un lugar donde se le ha instruido conforme a la palabra de Dios, donde se le atiende de manera personal, donde los miércoles se le responden, se le contestan sus preguntas. Y si todavía más se acerca a usted de manera personal, podemos platicar con usted. Entonces, la palabra sabemos tiene que ser parte de usted. Usted lo sabe. Y cuando usted lo sabe, su conducta y su manera de pensar tiene que cambiar. Decíamos hace algún tiempo que cuando alguien dice haber aprendido algo y sigue haciendo las mismas cosas, entonces no ha aprendido nada. Pero cuando alguien ha aprendido algo y su conducta cambia, su forma de resolver las cosas cambia, sus expectativas cambian, entonces realmente ha aprendido algo. Y nosotros sabemos. Comienza nuestro párrafo. Sabemos, estamos seguros, estoy seguro. ¿Sí? Habla de una certeza. De la gloria venidera solo puede hablarse desde el fundamento que ha sido puesto en Cristo. Para poder hablar de la gloria venidera, solo podemos hacerlo parados y cimentados nuestros pies sobre el fundamento que ha sido puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Desde ahí podemos nosotros levantar la voz y anunciar a tiempo y fuera de tiempo, predicando la palabra de verdad, predicando el evangelio de la salvación. No otras cosas que motiven o atraigan a la prosperidad, como lo mal llamado evangelio, porque ni es evangelio, y ni es de la prosperidad, porque tampoco trae prosperidad a nadie más que al líder de tales denominaciones. Sino para hablar las virtudes, dice la escritura del apóstol Pedro, que fuimos llamados y traídos de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos, ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Las virtudes de Jesucristo, no las virtudes de un pastor, no las virtudes de una visión, no las virtudes de un ministerio, no las virtudes de un gobierno, mucho menos, que se ha dado ya, tristemente, muchas iglesias se convierten en plataformas para estar hablando de política. Dios nos guarde y nos libre de todas esas cosas. Pero para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sabemos
sabemos, y esta certeza se basa en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, por encima de cualquier duda, que cada aspecto de nuestra vida está en las manos de Dios y será usado divinamente por el Señor, tanto para manifestar su propia gloria como para hacer realidad la bendición que Él tiene preparada para nosotros. De modo que la parte que continúa de nuestro versículo dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su, ¿qué cosa? Propósito. ¿Conforme al propósito de quién? De Él. Hermano, desde siempre me he propuesto en las predicaciones dirigir mi atención a que usted tiene que quitarse del centro. Mire, el asunto no se trata de usted. El asunto de la salvación y de la vida eterna y de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección y su próxima venida, no se trata de usted, se trata de Cristo. Él es el centro. Hay términos que hemos conocido durante nuestro paso por la escuela, por ejemplo, el geocentrismo, que se tuvo que dar por vencido porque no pudo contra lo que se estaba demostrando científicamente, que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿sí se acuerdan? Y luego después llegamos a lo que es el heliocentrismo, que todos los planetas giran alrededor del Sol, y estamos en ese punto. Pero luego el hombre se ha estancado en algo que se conoce como el antropocentrismo, o sea, que el hombre es el centro del universo, y el humanismo como doctrina o como filosofía persiste en mantener al hombre en el centro de todas las cosas y hace sentir al hombre como que es la parte más importante del universo, como que todos los planetas se alinean o se desalinean por él, pero no es así. El asunto, hermano, todo tiene que ver con Dios y Él es el centro. Nosotros somos teocéntricos, cristocéntricos. Amén. De modo que la película en la que usted está saliendo en esta vida, si se le puede llamar película a su vida, yo no sé si sea de suspenso, de terror o de qué sea su película en la que usted no es el protagonista principal. El protagonista principal, quien debe llevarse toda la gloria y todas las palmas, es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito, no a sus propósitos. El Señor Jesús vino a morir no para cumplir sus propósitos, sus sueños, sus expectativas. Sueña grande, sueña alto. Si lo puedes pensar, solamente piénsalo y las cosas vendrán. Cállese. Solo decláralo con tu boca y así será. No es cierto. Le han mentido, le engañaron. No se trata de usted. Y mucho menos tratándose del derramamiento de la sangre más santa y más pura que se derramó en la cruz del Calvario. Él no vino para que usted obtuviera bienes, para que usted fuera rico, para que usted fuera prosperado en todo lo que tiene, o para que usted tuviera un mejor puesto en el trabajo. Él no vino para eso. Él vino para mostrar su gloria. Vino para mostrar su gloria. Y salvar una raza, salvar una gente, salvar unos cuantos. No para que se exaltasen a sí mismos. Y no que exaltarse sea absolutamente malo, porque cuando Pablo escribe, dice que no te exaltes antes de tiempo. O sea, Él mismo te va a exaltar. Va a haber un tiempo cuando Él te va a exaltar a ti. Tú vas a ser glorificado. Pero Él no vino para que nosotros seamos el centro de atención y atraigamos a la gente hacia nosotros. Es para cumplir su gloria, su justicia. Y
esta parte que nos ocupa, lo decía yo cuando citaba el precioso himno, hay un hombre nuevo en la gloria, nos trae una certeza en la cual nos gloriamos y alabamos a nuestro Dios. Hay quienes, cuando nos preguntan si estamos seguros de nuestra salvación, se enojan con nosotros cuando les decimos que estoy seguro de mi salvación y que nadie nunca me va a poder separar del amor de Cristo. La iglesia tradicional se encarga de mantener a la gente con una esperanza de que hagan todo lo mejor que puedan, cumplan con los sacramentos que marca la Santa Madre Iglesia Apostólica, Católica y Romana, y que cumplan con todas las mandatos y mandamientos que establece, y que al final pues no sabemos si Dios me va a dar la salvación o no, me va a dar la vida eterna o me va a mandar al infierno. Quienes de manera tan sincera, están tan sinceramente equivocados y confían de esa manera en una iglesia, en una denominación, en una religión, se enojan con el evangélico, con el cristiano, con el nacido de nuevo, que aferrándose a las promesas que el Señor da en esta parte y en muchas otras partes de la palabra de Dios, declaramos que somos salvos. Pero no nada más que somos salvos, sino que esa salvación nunca nadie me va a poder separar. Nunca nadie me va a poder quitar la salvación y el ser hecho un hijo de Dios. Dios garantiza la seguridad eterna del creyente. Él está interesado en que tú tengas esa certeza. El apóstol Juan lo dice en su carta. Él dice: hijitos, estas cosas les escribo para que sepas que eres ¿qué? Un hijo de Dios. Ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces Él está interesado en que tú y yo sepamos que somos hijos de Dios. Ahora, hay esa resistencia a creerlo, a creer que la salvación es un esfuerzo, que si te portas bien, que si acumulas buenas obras, que si haces algo malo, como nuestro hermano Andrés nos confesaba públicamente hace un rato, y después haces cosas buenas, la balanza se equilibra y entonces pues ya quedaste a mano con Dios. No es así, hermano, no es así. Hemos abundado y nunca pecaré de hacerlo sobremanera cuando decimos que la salvación no es por obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no te corresponde ningún mérito a ti. No por obras para que nadie se gloríe. Esta verdad de la seguridad eterna nos ha sido claramente revelada por Dios. Y hermano, todos los creyentes, incluido usted, son capaces, y usted es capaz de conocer con absoluta certeza el consuelo y la esperanza de esta preciosa verdad. Amén. De modo que cuando a usted le pregunten si usted es salvo, usted con toda la certeza y con su voz firme pueda decir: sí, soy salvo por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa si te portas mal? El Señor es mi abogado. Él es el que perdona mis pecados. Y usted, mostrando un carácter de un hombre nuevo, de una nueva creación, estará en condiciones de sostenerlo. Pero debemos tomar la palabra de Dios en serio y tenemos que creerla sin reservas. Mire, nosotros, parte de esta certeza es que no debemos de tener ningún temor de ser expulsados de la casa celestial, ningún temor.
¿Qué puedo hacer para que el Señor deje de amarme? Que el Señor deje de ser yo su hijo, que me quite la salvación. ¿Puedo yo hacer algo? Por supuesto que no. Nos estaremos ocupando de estos versículos más adelante. Pero, ¿cómo puedo saber entonces si mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Estoy seguro que no soy el único que han llegado momentos de duda a nuestras vidas. Y nos gustaría tener la camisa del color correcto para poder entrar, la credencial en la mano para poder decir, sí, mira, soy salvo, aquí dice, aquí está el sello de vigencia y aquí dice salvo por Cristo. Quisiéramos tener algo así, quisiéramos tener esa certeza, pero no tenemos algo físico, pero tenemos la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber si soy salvo? ¿Cómo puedo saber si fui conocido? Porque dice aquí que a los que antes conoció. ¿Cómo puedo saber si Él me ha conocido? ¿Cómo puedo saber si fui llamado? ¿Cómo puedo saber si fui llamado de la manera correcta? ¿Cómo puedo saber si he sido predestinado? ¿Cómo puedo saber si fui ya justificado? ¿Y cómo puedo saber si seré glorificado? Déjeme le digo que de una vez, y lo abordé la vez pasada que tuve la oportunidad de compartirle, que estas palabras que están aquí separadas, como el llamado, la predestinación, la justificación, la glorificación, es una sola, realmente. El Señor lo hace todo. Y comentaba en estos días que para nosotros como seres humanos nos cuesta un poco más de trabajo, mucho trabajo poder ver cómo Dios ve, porque nosotros estamos sujetos al tiempo. Y para nosotros hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Pero Dios vive en un eterno constante presente. Un constante presente. Él no ve las cosas pasadas como pasadas o las cosas futuras como futuras. Él lo ve todo al mismo tiempo. ¿Sí me explico? El tiempo transcurre solamente en los términos terrenales. Aunque la Biblia habla de tiempos, para nosotros el tiempo fue creado o establecido pues para que nosotros midiéramos las edades y el paso, pero todo tiene que ver nada más con nuestro planeta. Ahora, el Señor es eterno. Por eso Él, cuando habla de estos actos que Él ya realizó, los habla como en tiempo pasado. A los que llamó, a los que antes conoció, fueron llamados, fueron predestinados, fueron justificados. Y Él dice, fueron ya glorificados. Él lo ve como si ya fueran. Por eso Efesios nos dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermano, yo todavía no recuerdo haber estado sentado en los lugares celestiales, pero yo sé que el Señor ya lo ve así. ¿Sí me explico? Entonces la salvación es así, es algo que el Señor ya hizo, ya logró, pero a nosotros nos toca estar esperando en ella. Ahora, una pregunta con intereses tan grandes, tan eternos, como que estará mi nombre en el libro de la vida. ¿Cómo sabré si soy yo del grupo de personas a las que se les dejará para que vivan en pecado y cosechen la recompensa debida a su iniquidad? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo saber si seré parte del grupo, de la compañía de seres que aunque han pecado, serán o ya han sido lavados en la sangre de Cristo? ¿Tiene usted una pregunta como esta? ¿Tiene esa pregunta el día de hoy, hermano? ¿Tiene usted un corazón inquieto por la duda? ¿Tiene una ansiedad al respecto de esta salvación? ¿Usted ha pensado en su destino eterno? ¿Se ha ocupado de pensar en las cosas celestiales? ¿Ha mantenido sus ojos viendo hacia las cosas celestiales? ¿O son sus intereses solamente los que se pueden tocar y palpar aquí
en la tierra. ¿Hay alguien aquí que pueda saberlo? ¿Quién puede decirme si mi nombre está inscrito en el libro de la vida? Ruego a mis hermanos que liderean esta congregación, si tienen esa respuesta, ya hágamela saber, por favor. Ya dígamelo. Hágamelo saber. ¿Mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Se pierde la salvación? Tengo hoy la salvación y puede ser que mañana la deje de tener. Le comentaba de alguien que llegó una vez a enseñar y su manera de saludar por las mañanas de el lunes era: ¿eres salvo? Y tú le decías, sí. Te sacaba de... Te decía, sí. Y si te veía a mediodía otra vez, te decía, ¿sigues salvo? Y yo, ¿sigues salvo? Y cada vez que lo saludabas, él te decía, ¿sigues salvo? Pues como si la salvación fuera y viniera, ¿no? Mire, la Iglesia Católica tiene su postura en que es por obras, y que por obras, habiendo obtenido la salvación, puede ser que la llegue a perder. Dios ha publicado, hermano, en muchas de las páginas donde nos habla acerca del carácter de los redimidos. Ahora, es en la palabra de Dios donde podemos nosotros mismos examinarnos y podemos leer nuestros nombres y sus apellidos en el libro de la vida. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo hacerle para atisbar, para asomarme, para lograr ver el libro de la vida y poder decir, ya vi mi nombre, ahí está? Ya estuve revisando todos los nombres de los salvos, los que estarán en la vida eterna. Ya estuve revisando esa hoja, ya me la pasaron, ya tengo esa información, Juanito. Ya tengo la información, ya sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Dios ha publicado muchos de sus páginas donde nos habla acerca del carácter de los redimidos. ¿Está mi nombre en el libro de la vida? ¿Está tu nombre en el libro de la vida? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Ya se te permitió ver ese libro? ¿Ya viste tu nombre? Yo no sé si usted en alguna ocasión en su escuela, había veces que usted iba por ahí de chismoso. Ya le vi la lista al profesor y ya vi tus calificaciones, estás reprobado. ¿Le tocó dar esas noticias? Mira, se le cayó la hoja al maestro y pude ver las calificaciones y yo saqué un 8 y tú sacaste un 4. A nosotros, hermano, como cristianos, no se nos ha permitido tener acceso a ver esa lista. No hay nadie que pueda llegar y decir, ya estás, tu nombre está inscrito ahí, y poder garantizarle o decirle a alguien que esté tranquilo, que su nombre ya está ahí. Pero hermano, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Usted no necesita ir y ver una lista. Y será glorioso cuando usted sea llamado por su nombre y apellido, cuando esté delante del Cordero de Gloria, y usted sea llamado por su nombre y le sea dicho por aquel gran Dios y Salvador Jesucristo, venid benditos de mi Padre, venid. Hay otro pasaje que me hizo pensar en esto. Cuando el Señor Jesús está orando en Juan capítulo 17, y cuando leía esto en Juan 17, yo recuerdo el gozo que llenó mi corazón cuando Él dice, mas no te ruego solamente por esto. ¿Sí recuerdo esa parte de Juan 17? No te ruego solamente por estos, sino por los que van a creer en mí por la palabra de estos. Y hermano, yo ahí encontré mi nombre. Yo dije, ahí está. Solamente faltaba que le pusiera mi nombre. Y hermano, yo sé que mi nombre estaba ahí, porque Jesús estaba orando delante del Padre por todos aquellos que habríamos de creer en Él, por la obra de los apóstoles. Y usted y yo somos el fruto del evangelismo, de hombres fieles
que se levantaron y predicaron el evangelio. Dios bendiga a todos mis hermanos evangelistas. Pero ¿cómo le hago entonces para saber si mi nombre está inscrito ahí? ¿Tengo que esperarme hasta que se pare ahí enfrente el profesor y empiece a leer toda la lista de reprobados o los aprobados? ¿Tengo que esperarme? La Iglesia Católica, como digo, nos llama a eso. Tenemos que esperar hasta el día del juicio y saber si somos hallados culpables y somos condenados al infierno o somos salvos. Pero esto no es de parte de Dios. Miren, la palabra de Dios nos enseña puntualmente las características de aquellos que ya han sido inscritos sus nombres en la vida del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. La palabra de Dios nos enseña cuál es el carácter, el comportamiento, la conducta de aquellos que han sido perdonados. Cuando exhortaba a los hermanos, yo les digo, es que su comportamiento tiene que ser como alguien que ha sido perdonado. Y hay una forma de ser, hay una forma de conducirse de una persona que se sabe que ha sido perdonada. De una persona que ha inclinado su rostro y ha pedido perdón. De una persona que se ha presentado delante de un Dios santo y ha reconocido que es pecador y que merece el infierno. Y que no hay ninguna otra manera en que pueda él presentarse delante de un Dios santo, sino es solamente a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Y la conducta de quien ha sido perdonado es diferente. La conducta, y lo vamos a ver en algunos ejemplos del llamado. Dice la palabra de Dios, volviendo a nuestro texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la palabra de Dios que conforme a su propósito son llamados. Hemos enseñado que hay un llamamiento general o universal y hay un llamamiento especial. Hay muchos que son llamados en el llamamiento general, cuando la misma creación anuncia la obra de las manos de un Dios omnipotente y son llamados a reconocerlo. Hay muchos llamados en el sentido general. Mire, y vamos a poner algunos ejemplos y voy a pedirle que vaya conmigo a Lucas capítulo 16, por favor, y vamos a ver ahí un llamado que en esta parte que vamos a leer no es el llamado especial, es un llamado general. Dice el verso 16 del capítulo 14, Lucas 14, perdón, sí le dije, ¿verdad? Lucas 14 y verso 16 dice: un hombre hizo una gran cena. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y hermano, aquí tenemos un primer llamado que hizo Dios a los el rey a los convidados, a este hombre a los convidados, y los hombres que se excusaron no atendieron ese llamado. ¿Fueron llamados? Sí fueron llamados. ¿Acudieron al llamado? No acudieron al llamado.
Ese es un llamamiento general. Ese no es el llamamiento especial de la salvación. Ese es un llamamiento general. Hermano, cuando los evangelistas y nuestros hermanos predicadores a todo lo largo y ancho del mundo están predicando el evangelio de Jesucristo, hacemos llamados generales. Pero solo hay un llamado especial, y es el que es irresistible, es el que hace el Espíritu Santo para atraer al pecador a la salvación. Es ese el llamado que convierte, ese es el llamado que transforma, que hace nacer de nuevo. Aquí tenemos a estos hombres excusándose para no ir, para no atender al llamado que les estaban haciendo a ese lugar. Nuestras voces tienen que seguir escuchándose, invitando al evangelio. A usted no le debe interesar si Dios va a usarlo a usted para un llamado especial, para llamar de manera especial a alguien o para hacer un llamado general. Nuestro trabajo es hacer el llamado. Amén. Que vengan a conocer a Jesucristo, decía nuestro hermano Gad. Que vengan a conocer a Jesucristo. Pongamos la mesa para que la gente se encuentre con Cristo. Si ese llamado es un llamado especial, Él lo hará. Pero si no es un llamado especial, mi trabajo es llamar a la gente al evangelio, al arrepentimiento, a la salvación, a la confesión de pecados. A toda criatura, a todo aquel que oye la palabra. Nuestros pastores tienen el deber de llamar a las almas para venir a Cristo. Dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Pero el hombre, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza depravada, no responde. En su condición natural no está hecho para responder ese llamado. Por eso la obra de la salvación y del arrepentimiento tiene que comenzar con Dios. Y la salvación comienza en Dios. La salvación es de Jehová y termina en Dios. Todo, absolutamente todo de la salvación lo hace el Señor Todopoderoso por su gracia infinita. Ese llamado especial ahora es un llamado particular, personal, y es un llamado discriminante. Sí es discriminante. Es un llamado eficaz, es un llamado irresistible. Es un llamado que es enviado a los predestinados. Estos oyen, estos obedecen, estos lo reciben, estos acuden al llamado. Y déjeme lo digo de esta manera, aunque no quieran. Estos acuden. Estos responden, estos se levantan y dejan lo que están haciendo. Estos se levantan y van para vivir una vida transformada, aunque no quieran. Pero sí quieren, porque el Señor pone en ellos el querer y el hacer. ¿Sí me entienden? No es porque, oye, ¿de dónde te salió ahora lo tan lector de la palabra de Dios? O si antes ni siquiera los libros de caricaturas leías, ¿verdad? Y ahora que eres cristiano, te comes la Biblia. No eres tú. Es Dios que te da el anhelo de leer la palabra de Dios, de obedecerlo. Las cosas que antes hacías, ahora las aborreces. Es el Señor haciéndolo. Y vamos a poner rápidamente algunos ejemplos, no vamos a profundizar en ellos, pero quiero llevarlo a un ejemplo, por lo pronto al primer ejemplo de un llamado especial, y vemos a Lázaro. Ahí está Lázaro sepultado desde hace 4 días, huele muy mal, eso lo sabemos todos, las hermanas de Lázaro lo sabían, pero ahí está Jesús afuera del sepulcro de Lázaro diciendo, muevan la piedra. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Mueve la piedra. Oye, pero va a salir una peste horrible porque ya es de 4 días. Sin embargo, ahí está Lázaro siendo devorado, siendo comido por el festín de gusanos que lo han carcomido. Y entonces tenemos ahí a ese hombre, esa masa de pecado pudriéndose ahí en el sepulcro, que te representa y me representa a mí. Y Jesús afuera diciendo, muevan la piedra, muevan la piedra. La justicia dice,
Quémenlo ya, eso está echado a perder, eso ya no sirve para nada. Échenlo al fuego, échenlo a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Échenlo para afuera. Justicia dice eso. Pero misericordia dice, hay esperanza. Y gracia soberana clama a gran voz y dice, sal fuera. Y esa masa deforme de pecado, esa masa que no sirve para nada, más que para ser comida por los gusanos y quemada en el fuego eterno, se levanta y sale atados los pies. Y sale y obedece y va a vivir una vida agradable delante de Dios. Por supuesto, estoy hablando de Lázaro. Y esa es una resurrección de Lázaro, un hombre que sin duda alguna, años más tarde, volvió a morir. Pero ahí está justicia, ahí está misericordia y ahí está gracia soberana. Y nadie puede resistir al llamado especial de la gracia de Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios. Ahí está ese hombre respondiendo a ese llamado. Cuando llega ese llamamiento eficaz, se te otorga vida, obedeces al llamado y sales del sepulcro y comienzas a vivir una vida que es, hermano, la vida eterna que solo Dios puede dar. No pude evitar acordarme y decía alguien, bueno, pero ¿cuáles palabras usó el Señor para resucitar a Lázaro? Y en más de una ocasión, cuando he estado en algún sepelio, algún familiar desesperado quiere expresar las mismas palabras que Jesús expresó, pensando que probablemente Él pueda volver a resucitar a su muerto. Levántate, levántate. Por supuesto que no hay ni un hálito de obediencia en ese cuerpo muerto. En otra ocasión estaba un hombre muriendo por un Steven Johnson. Yo no sé si alguien conoce, pero el Steven Johnson es un síndrome por una alergia horrible. El cuerpo prácticamente se está quemando, llagas y quemaduras en todo el cuerpo. Y yo recuerdo, puedo decir que esa mujer que se llamaba Cristiana se acerca conmigo y me dice, es que quiero hacer lodo con saliva y untarle para que sane, así como Jesús untó en los ojos del ciego. O sea, ¿qué quieren hacer? Quieren encontrar como si se tratara de una fórmula para hacer milagros. Hermano, nada de eso da resultado si el Señor no lo hace. Si el Señor no da la vida, nadie más la puede dar. Y si no es a través de la fe y de la sangre preciosa de Jesucristo, nada lo puede hacer. Otro llamado eficaz, Saulo, con una actitud de un hombre enojado, caminando hacia Damasco. Ahí va respirando amenazas, viene una luz intensa, le hace caer del caballo y entonces él se levanta transformado y entonces dice, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Una vida transformada. Tenemos a Abraham siendo llamado para salir del lugar donde vivía y salió sin saber a dónde iba. Pero esos son los llamados eficaces, el llamado irresistible, donde podemos hablar de cada uno de ellos, todo lo que dejó atrás y todo lo que significó ese llamado, a dónde fue su vida y cómo el Señor la transformó. Otro es el profeta Samuel,
estando ahí con el sumo sacerdote Elí, y cuando es llamado también por Dios, un llamado especial. Además, hermano, ese llamamiento, si tú has sido llamado, fuiste llamado a un llamamiento santo, dice la palabra de Dios, a un llamamiento santo, un llamamiento que no es conforme a nuestras obras, sino conforme a los propósitos suyos y a la gracia que nos fue dada. Un llamamiento que prohíbe toda confianza en usted o en mí, en nosotros mismos, en nuestras obras. Un llamamiento que nos purifica de las obras muertas. Un llamamiento que si estás viviendo en pecado, hermano, no ha sido el llamamiento de parte de Dios. Si usted está viviendo en pecado, usted no ha sido llamado. Si usted puede seguir siendo igual como ha sido siempre, usted no ha sido llamado. Si usted puede seguir siendo igual, si ni usted mismo puede notar la diferencia entre el antes y el después, usted no ha sido llamado por Cristo. Si usted puede seguir siendo igual que antes de su supuesta conversión, entonces no ha habido ninguna conversión. Usted no se ha convertido, usted sigue igual en sus delitos y pecados, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud de alguien que ha sido llamado de parte de Dios? ¿Cuál es la actitud? ¿Anhelas ser santo porque la palabra de Dios dice que sed santos porque Dios es santo? ¿Anhelas? ¿Es tu anhelo? ¿Eres sensible al pecado? ¿Tienes una conciencia sensible al pecado personal, primeramente? ¿Te duele? ¿Te das cuenta cuando pecas? El cristiano inevitablemente se va a dar cuenta cuando peca, cuando está mal, porque el Espíritu Santo le hace saber que está mal. ¿Mantienes una conciencia de pecado? ¿Eres sensible al pecado personal? ¿Te duele cuando ves a tu hermano pecar? ¿Te duele el pecado y la manera como Dios es ofendido fuera de la iglesia por gente que no le conoce todavía, pero sin embargo te duele y te indigna cuando la sociedad ofende a Dios? ¿Esa es tu actitud? Y puede ser tu respuesta como respondía el apóstol Pedro en aquella caminata con Jesús junto al mar. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando Jesús te vuelve a preguntar, ¿me amas? Y tú le dices, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mis pensamientos. Delante de ti no me puedo esconder. Mi corazón está transparente delante de ti. Sabes que anhelo guardar todos tus mandamientos y que me duele sobremanera cuando te ofendo. Sabes que es mi anhelo el caminar de manera intachable delante de ti. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que mi obediencia no puede salvarme. Y yo sé que mi obediencia no puede salvarme. Pero anhelo obedecer. Hermanos, si esta es tu actitud y este es el vivo anhelo de tu corazón, tengo razones muy fuertes para esperar que tú has sido llamado por Dios con ese llamamiento especial. Pero si esta no es tu actitud, entonces tenemos que examinarnos. Y yo sé que
el hecho de que tú estés aquí puede decirnos muchas cosas y puede ser parte de ese llamado que Dios te está haciendo a la salvación. Entonces, hemos puesto ejemplos, hemos puesto el autoexamen y el apóstol siempre nos está invitando: examinaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos, examínate. No examines al hermano, no dice, ¿verdad que no? Examínate a ti mismo si estás en la fe. Y por último, la consolación, que es el saberme que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. La consolación de saber, la seguridad de saberlo. Toda persona que ha sido genuinamente salvada está eternamente salvada. No es el Señor hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor no te da hoy la salvación y te la quita mañana. Lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos explicado. Si el Señor pusiera solamente el 0.00001% a nuestra responsabilidad para ser salvos, nadie sería salvo. Y si Él nos salvara por completo, el 100% de la salvación, y nos la pusiera en las manos y nos dijera: ahora depende de ti que la cuides o la vas a perder, entonces, sin duda, hermano, la perderíamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero su bendita gracia nos ha sostenido, porque nada que ver con la salvación tiene que ver conmigo. Lo único que yo puse para la salvación fue esa masa deforme de pecado que era mi vida. Él lo ha hecho todo. Él lo ha hecho todo. Y una vez que el Señor me ha salvado, puedo decir que nada me podrá separar del amor de Dios. Nunca podemos estar en peligro de perder la vida espiritual que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Es en este pasaje que nos ocupa hoy y nos ocupará los próximos 2 domingos, donde de manera más clara y más explícita se nos hace sentir a los hijos de Dios que somos hijos de Dios y que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Hay un patrón ininterrumpido que comienza desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor nos conoce, cuando el Señor nos predestina, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos salva, nos redime. Y desde nuestro punto de vista humano, la promesa que está por cumplirse es la glorificación. Y es lo que anhelamos cuando el Señor lo cumpla en su venida. Es el anhelo de mi corazón que en cada uno de ustedes se ha despertado el día de hoy, y no de parte mía, sino que sea Dios haciendo la obra para la santificación, si ya eres hijo de Dios, pero para el arrepentimiento, para la salvación. Si esta mañana tú dices: creo que yo no he sido llamado, yo no tengo esa certeza, yo no tengo esa seguridad, el Señor quiere que la tengas. El Señor quiere que la tengas. Que dejemos de vivir vidas que parecen que son, pero que hoy el Señor te está despertando a una vida nueva, a una vida realmente transformada, a una vida que se rinde y se postra a los pies de su Señor y de su Salvador. Y que a partir de hoy tienes el anhelo ferviente de ser conformado a la imagen de Jesucristo. Que cada vez que hables como Jesucristo hablaría en esa condición. Que cuando tomas una decisión, lo haces considerando qué es lo que Jesús haría
en esa circunstancia. Y que más del carácter de Cristo está siendo reflejado en ti. De esa manera, y solamente de esa manera, puedes tú levantar tu mano y decir: hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a orar.